Todos conocemos los números naturales, ¿no? Es más, los números naturales nos han ayudado a resolver muchos ejercicios durante toda la primaria. Pero llega un punto, en o al menos, o en el bachillerato, llega un punto donde a ti te enseñan otro tipo de números, porque los números naturales ya no nos ayudan a resolver ciertos problemas donde ya la cosa se pone más complicada. Por ejemplo, si tú vas a una tienda y pides algo y de repente ese algo te lo dan, pero a cambio de eso entonces te van a decir que vas a tener una deuda. Cuando tú tienes una deuda, ahí ya no entra a tallar los números naturales, sino que empiezan a utilizarse lo que son los números enteros. ¿Por qué? Porque una deuda es negativa. Si tú te pones a pensar, ¿existe un número natural que sea negativo? No, eso es imposible, no se puede. Por eso es que nosotros necesitamos entender los que son los números enteros. Pero como les digo, dentro de los números enteros se encuentran los que son los números naturales. ¿Y quiénes son los números naturales? Bueno, los números naturales son prácticamente el uno, el 2, el 3 y obviamente yo creo que la mayoría conoce este tipo de números de aquí en adelante, ¿no? Pero una pregunta, acá hay un número que siempre nos han enseñado y no está aquí, el cero. Ojo, no te vayas a confundir, el cero no forma parte de los números naturales. El cero es un numerito que está fuera de ese conjunto. Sí, obviamente es un número, pero no forma parte de los números naturales. Ahora, cuando nosotros hablamos de números enteros, tenemos que considerar el signo. Y los números naturales ya de por sí tienen un signo, solamente que hasta este momento a ti nunca te lo habían explicado. Pero los números naturales, todos, absolutamente todos, son positivos. Bueno, y entonces hay más tipos de números dentro de los números enteros, claro. No solamente tenemos los números naturales, que son los positivos, tenemos el cero, que es un número neutro. Ojo, eso hay que tenerlo en cuenta. Vamos a anotarlo por acá. Bien. ¿Y qué otros números hay? Los números negativos. Como tenemos el menos uno, el menos 2, el menos 3, el menos 4 y así sucesivamente, ¿no? Como te dije, cuando tú tienes una deuda, prácticamente estás jugando con números negativos. Obviamente esto de aquí se va hasta el infinito. Ahora, esto es solamente lo básico para nosotros poder empezar a operar con números enteros. Pero para nosotros poder realizar esa operación, nosotros tenemos que conocer unas reglas muy importantes. Pero vamos a ver primero con los que son las operaciones de enteros con suma o resta. Para nosotros desarrollar operaciones con suma o resta de números enteros, obviamente, tenemos que tener en cuenta estas dos reglas de aquí. La primera, que es muy sencilla o fácil de recordar, o bueno, las dos son fáciles de recordar. La primera regla es que si los signos son iguales, ojo, si los signos son iguales, se van a tener que sumar. No importa si son positivos o negativos, se suman. Y se sigue colocando el mismo número. Pero muy distinto es cuando los signos son diferentes. Porque en ese caso se va a tener que restar. Y ojo, y mucho cuidado aquí, que aquí es donde muchos se confunden. Que cuando los signos son diferentes, se restan, pero se coloca el signo del número más grande. Vamos a verlo, vamos a escribirlo primero en las reglas. Bien, ahí tenemos las reglas. Pero obviamente no me vas a entender si no coloco unos ejemplos, ¿no? Entonces vamos a verlos aquí. En la primera, mira, ¿qué pasaría si yo tengo, qué sé yo, más 5
menos 12. Entonces, en este caso, perdón, más 5 más 12. En este caso de aquí, los signos son iguales. Y si son iguales, ¿qué dice la regla? Que se tienen que sumar. Entonces vendría a ser 17, ¿no? Pero dice que se coloca el mismo signo. Entonces la respuesta vendría a ser más 17. Vamos a ver otro ejemplo acá. Si yo tengo menos 3 y yo tengo menos 7, ¿cuánto vendría a ser en este caso de aquí? Exacto, vendría a ser menos 10. No es complicado. Esto de aquí no vendría a ser nada complicado. A ver, vamos a ver otro ejemplo. Si yo tengo más 14, más 3, más 8, ¿qué? La regla se cumple para varios números, obviamente. Si tú tienes un montón de números, la regla se va a seguir cumpliendo. Obviamente que para la primera regla, esto es fácil, pero para la segunda regla, cuando hay más de 3 números, ya se hace un poquito más difícil. Pero en este caso, yo te pregunto, ¿los 3 tienen el mismo signo? Sí, obviamente, entonces se van a tener que sumar. Entonces esto vendría a ser ¿cuánto? 25, ¿no? Me parece que sí, sí, 25. Ahora, recuérdalo siempre. Si la respuesta es positiva, o en este caso la respuesta es un número positivo, siempre tienes la opción de colocarle o no colocarle el signo. En este caso, como es más 25, si tú quieres lo colocas o si tú quieres no lo vas a colocar. Vamos a ver otro ejemplo más. A ver si yo tengo por aquí menos 10 y menos 14. Entonces esto es tan sencillo porque yo sé que esto vendría a ser menos 24. Una consulta acá en este caso. ¿Puedo obviar el signo? No. Solamente si la respuesta es un número positivo, yo puedo elegir si coloco o no coloco el signo, ¿no? Entonces ahí lo dejamos, creo, lo dejamos un poco claro. Para dejarlo un poquito más claro, entonces vamos a colocar otro ejemplo más acá. Digamos, yo tengo más 16 más 12. Obviamente eso vendría a ser más 28, pero yo puedo elegir colocarle el signo solamente si la respuesta es positiva. Esto vendría a ser 28. Esto es sencillo. Ahora, vamos a ver con la segunda regla. Si los signos son diferentes, se van a tener que restar. Siempre, siempre. Si los signos son diferentes, siempre se va a tener que restar. Digamos, en este caso yo tengo menos 12 más 5. Los signos son diferentes. ¿Cuánto es la resta? Vendría a ser 7, ¿sí o no? Pero tú tienes que colocar el signo del número más grande. Entre el 12 y el 5, obviamente, no te preocupes, mira, no mires los signos. Olvídate de esos signos del menos, del más, olvídate. Tú solamente concéntrate en los números. Entre el 12 y el 5, ¿quién es el más grande? Obviamente el 12, ¿no? Entonces tú tienes que colocar acá el menos. Vamos a ver otro ejemplo. Digamos, yo tengo menos 18 más 20. ¿Cuánto vendría a ser ahí? Se tiene que restar, ¿sí o no? La resta es 2. Pero en este caso yo tengo que colocar el signo del mayor. Olvídate de los signos. Entre el 18 y el 20, ¿quién es el más grande? Obviamente el más grande es el 20. Entonces tú tienes que colocar acá que esto es positivo. Oye, pero hace un ratito yo te dije que si tú quieres colocas el signo positivo en la respuesta. ¿Lo quieres colocar? No, en este caso no lo coloquemos. Si ya sabemos que es positivo, ¿para qué colocarlo? ¿No? Eso solamente va en la respuesta. Bien, vamos a ver otro ejemplo aquí. Menos 13 más 7. ¿Y cuánto saldría aquí? Hay que restarlos, obviamente, ¿no? Pues mira, no te hagas complicaciones. Resta el más grande con el más chiquito, para que no sea más complicado, ¿no? 13 menos 7 vendría a ser que ¿cuánto? Vendría a ser 6, ¿no? Y ahora tú tienes que colocar el signo del número más grande. ¿Quién es el más grande? Olvídate de los signos entre el 7, entre el 13 y el 7. ¿Quién es el más grande? Obviamente el 13, ¿no? Entonces esto vendría a ser menos 6. A ver, vamos a colocar acá 18 menos 22. Uy, un ratito. El 18 no tiene signo. Oye, pero ya te dije. Hace un rato hemos hablado de eso. Si el 18 no tiene signo es porque es un número positivo. Tú ya sabes eso. Los números naturales son números positivos. Entonces, como el 18 es positivo y el 22 es negativo, son signos diferentes. ¿Y qué pasa cuando son signos diferentes? Se tienen que restar. ¿Cuánto sale la resta aquí? 4, ¿sí o no? Pero ahora me toca colocarle el signo. ¿Quién es el más grande? ¿18 o 22? Obviamente vendría a ser
el 22. ¿Y el 22 qué signo tiene? El negativo, ¿no? El negativo. Y ahí está. No es tan complicado. Vamos a ver otro más. A ver, más 14 menos 17. La diferencia entre los dos vendría a ser 3 y en este caso vendría a ser menos 3 porque el 17 es el más grande. Y así funciona. No es complicado esto de aquí. Vamos a ver unos ejemplos en la parte de abajo. A ver. Ujú. Bien, entonces ahí tenemos los ejercicios. Son 8, no son tan complicados y vamos a verlo. Pero te voy a pedir de favor que me ayudes en esta parte de aquí. Como yo ya te expliqué que la primera regla es si los signos son iguales y la segunda regla que los signos son diferentes, entonces yo voy a ir preguntando, obviamente tú ahí vas a ir respondiendo, qué regla se va a utilizar en cada una de ellas, ¿no? Entonces, en la número 1 yo tengo 2 más 10 y obviamente ahí se tiene que aplicar la primera regla, ¿no? Los signos son iguales. ¿Por qué? El 2 no tiene signo. No tiene un nada adelante, pero cuando no lo tiene es porque es un número positivo. Entonces estos se tienen que sumar. Yo creo que es recontra obvio esto de aquí, pero es necesario entender. La segunda también se aplica a la primera regla porque los signos son iguales, los dos son negativos y se suma, ¿no? Vendría a ser 16. Ah, pero en este caso hay que colocar el signo, menos 16, ¿no? Recuerda, si es positivo como este 12 de arriba, tú si quieres le colocas el signo, ¿no? En este caso no, no es necesario en la respuesta. Pero si tu respuesta te sale un número negativo, estás obligado a colocar el signo. El que sigue, son signos diferentes, es la segunda regla. Entonces aquí hay que restarlos. La resta vendría a ser 6 y obviamente el mayor vendría a ser el 14. ¿Y qué signo tiene el 14? Negativo. El que sigue, signos diferentes, acá la resta es 2 y el mayor es 7. El 7 es negativo, por lo tanto acá también es negativo. Acá vendría a ser ¿cuánto? 6, ¿no? Son signos diferentes, el 2 es positivo, pero el mayor es el 18 y el 18 yo veo que es negativo. Bien, acá los signos son iguales, vendría a ser ¿cuánto? 31, ¿no? La respuesta es positiva, pero recuerda, no se coloca. El que sigue, la número 7, son tres números, pero no importa, porque los tres son signos iguales. Signos iguales, primera regla, se suma, ¿no? Vendría a ser 29. ¿Y qué más dice? Se coloca el mismo signo, menos 29. Y por último, ahí nosotros tenemos que los signos son diferentes. Se resta y se coloca el signo del mayor, que en este caso es el 26, ¿no?